Hola, buenas tardes a todos los que nos están viendo en esta nueva edición de un curso del viaje del emprendedor. Les damos la bienvenida a todos los que se encuentran conectados a nuestra señal en Zoom. Hoy es jueves 10 de junio y bueno, como siempre me presento, mi nombre es María José, soy parte del equipo de Working Place, soy ejecutiva de proyectos y les damos la bienvenida para este nuevo curso en el viaje que estamos desarrollando siempre con el apoyo, por supuesto, y el aporte de Corfo. Estos cursos, perdón, corresponden a la etapa 4 y 5 del viaje del emprendedor. Puntualmente hoy es un día importante porque vamos a iniciar esta etapa 5 con el curso que vamos a mostrarles a continuación, que corresponde a Directorio 2. ¿Ok? Este curso lo van a poder ver posteriormente en la plataforma Emprende, va a estar a disposición de todos ustedes. Y a quien pueden ver en pantalla es a Pablo Acevedo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Buenas María tardes. José? Y buenas tardes a todos los asistentes. Sí, muy bien. Gracias, Pablo, por estar de nuevo con nosotros. Tú ya hiciste Directorio 1, así que ahora vamos por la secuela, la segunda Direc- parte. Directorio 1, financiamiento e internacionalización. No, Exactamente. Directorio 1 lo hizo mi colega Amalia Gutiérrez, en Ah, realidad, para tienes ser razón, justo. fue Amalia, que era también del equipo de ustedes, por eso También la... de nuestro equipo, así es. Exactamente. Bueno, Pablo, para iniciar, como siempre, vamos a ver si podemos primero compartir pantalla. Vamos a mostrar Vamos el para código allá. QR. Un segundo, vamos a mostrar el código Dale. QR de nosotros, a ver si lo podemos mostrar para que este código QR, como los que ya han participado en otras ocasiones pueden saberlo, corresponde al código, sacar la foto y van a poder entrar directo al grupo de WhatsApp de Working Place. En este grupo de WhatsApp ustedes van a tener información de toda la batería de cursos que estamos dictando, consultas referente al curso, cómo certificarse, etcétera. Así que pueden sacar una captura con el celular, una foto y los lleva directo al link. Importante, lo que siempre decimos, el grupo de WhatsApp no es invasivo, por ende solo entregamos información puntual, es un grupo cerrado y si hubiese alguna consulta que quieran hacernos a nosotros como Working Place, se conectan con nosotros de manera interna, ¿ok? Es un grupo cerrado, así que no están recibiendo notificaciones todo el rato. Así que ahí lo dejamos, quienes no alcanzaran, no se preocupen porque vamos a volver a mostrarles el código en un ratito más. Y ahora sí, vamos a ver si Pablo Acevedo puede compartir pantalla mientras yo lo presento. Es un gusto para nosotros, como siempre, contar con Pablo. Él es abogado, egresado de la Universidad de Concepción, magíster en Derecho, tiene experiencia académica, perdón, y como estudiante en el extranjero, es socio fundador y director de la firma Flores Acevedo Abogados, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones y como él lo mencionaba, su equipo ha estado a cargo de varios cursos con nosotros y en esta ocasión vamos a dictar Directorio 2. Ahí podemos ver la pantalla compartida, no hay ningún problema. Tomarles en consideración y mencionarles a los chicos que nos están viendo. Son 90 minutos en que Pablo nos va a entregar todo su contenido. Cualquier consulta que surja en el camino la van dejando en la caja de preguntas y respuestas o en el chat. Nosotros vamos a ir tomando nota y una vez que Pablo culmina la exposición vamos a responder una a una las consultas. Pueden ser bien puntuales y ahí las vamos, Pablo las va a ir resolviendo al aire. De hecho, vamos a ir mencionando su nombre y todo. Así que eso, un gusto para nosotros tener a Pablo de nuevo ahí, desde esa vista maravillosa, Muchas gracias. envidiable. Así que dale nomás, Pablo. Podemos comenzar. Muchas gracias. Favor, confírmeme que se vea y se escuche bien. Súper. Perfecto, Ya, se ve súper. la pantalla completa y te escuchas perfecto. Perfecto. María José, muchas gracias por esta tremenda presentación. Un tremendo gusto estar de vuelta. La charla que vamos a tener el día de hoy se llama Directorio 2. Como su nombre nos anticipa, digamos, no deja muchos misterios. Es la segunda parte de una charla que comenzó con aspectos más bien básicos sobre el directorio. Y para poder entrelazar bien los contenidos, naturalmente que le vamos a dedicar unos 3 a 4 minutos a repasar algunos aspectos fundamentales de la primera charla. Ya nos comentaba María José que estamos en una etapa nueva del viaje del emprendedor de Corfo. No puedo dejar de agradecer nuevamente la invitación y poder ser parte de estos recursos que van a quedar para todos los emprendedores grabados para poder ser consultados con posterioridad. Y bueno, pues María José ya dijo todo en experiencia. A mí me gusta mucho decir básicamente que yo soy un abogado que asesoro a emprendedores. Y con mi equipo tenemos 3 focos de asesoramiento, que es propiedad intelectual, emprendimiento e innovación.
Y todos los aspectos legales de una empresa, de un emprendimiento, sea esta pequeña, mediana, grande, con desafíos de internacionalización o protección de propiedad intelectual en Chile o en el extranjero, es parte de lo que hacemos. Y uno de los aspectos fundamentales para la buena empresa y la buena internacionalización, la búsqueda de inversiones y el desarrollo de un grupo de empresas es el tener buenas prácticas corporativas en materia de directorio. Por eso el énfasis que Amalia nos hizo en el directorio anterior, de todos los temas que vieron y que básicamente vamos a ver en nuestra primera parte de la charla. Pueden ver acá que tenemos como agenda el día de hoy un repaso breve de Directorio 1. Vamos a hablar después de la sociedad y los grupos empresariales, algo que hablamos sutilmente con un foco muy individual en la charla anterior. Vamos a hablar de planificación corporativa. Otro tema es la empresa familiar, que me imagino que a muchos de ustedes les va a llamar la atención de por qué se toma con esta énfasis y se trata acá. Vamos a hablar de liderazgo en la alta administración y algunos aspectos específicos de liderazgo a tener presente. Vamos a hablar sobre la retribución a los directores y formas de retribuir y cuáles son las que más se repiten. Y vamos a hablar también de responsabilidad de los directores y responsabilidad de los directorios. Esta charla intenta en 90 minutos hacer un resumen de varias cosas, entonces no pretendan tampoco que profundicemos y en temas que a lo mejor no van a ser del interés para todos. Vamos a tener material obviamente disponible, esta misma presentación, y la idea es que de las preguntas y respuestas que puedan surgir vayamos profundizando en algunos temas que fueran de interés. Como decía María José, y especialmente pensando en que tenemos un tiempo acotado y que yo no los veo, vayan dejando sus preguntas y respuestas en la caja de preguntas y respuestas o en el chat, y así las vamos viendo al final. Y me gustaría que fuéramos después teniendo una conversación también, así que ahí nos presentamos. Partamos, vamos con lo primero. ¿Cuáles fueron los principales aspectos que vimos en Directorio 1? ¿De dónde partimos esta charla? La charla anterior, Amalia tomó un tiempo no menor en hablar de qué es lo que es la buena empresa. ¿Y por qué la buena empresa? Porque la empresa como un desde y de dónde partimos no es lo que nos interesa a nosotros. Como empresarios, como emprendedores, nosotros usamos el concepto de la buena empresa, que es aquel que conlleva las principales características que van a ver en nosotros, no solamente nuestros clientes, nuestros proveedores, sino que también nuestros inversionistas el día de mañana. La buena empresa es aquella que innova, es aquella que se preocupa de su reputación, es aquella que conlleva buenas prácticas en materia de responsabilidad. Y fíjense que acá uno de los aspectos principales, y por eso les digo que esto es un resumen, porque esto ya lo vieron el mes pasado en Amalia, la buena empresa tiene ciertas características que unen no solamente a sus dueños, sino que también a sus colaboradores, que unen además a sus colaboradores y a los dueños con todo su quehacer, tanto con sus clientes como con sus proveedores, con sus socios comerciales. Y estos patrones culturales compartidos son aquellos que van a tener de alguna forma el desafío, los líderes de la empresa, de llevarlos a cabo, de darlos a conocer. Este patrón cultural compartido, como les decía, y como hablábamos ya en la charla anterior, que le dedico un buen tiempo, como les decía Amalia, son los que nos permiten a nosotros, junto con la proactividad y la anticipación, ser buenos actores de mercado. La buena empresa no se queda con el desde, les decía yo, y hoy día la anticipación y la proactividad se define y manifiesta en algunos aspectos que nos permitan como empresa incluso tener ciertas certificaciones o calificaciones. Y acá lo que nosotros tenemos que ver es hasta dónde queremos llegar o con qué nos conformamos. Hoy día está muy de moda, y no solamente por un tema de moda, valga la redundancia, sino que también por lo que se denomina o define como el propósito de las empresas, buscar ir más allá de la utilidad y de la utilidad para los socios. Usualmente se definía que el propósito o el destino de las empresas era maximizar las utilidades para sus dueños. Y eso hoy día, fíjense que está, si bien no pasado de moda, está siendo complementado con otras prácticas. Y de ahí que para la buena empresa surjan otros propósitos. Y buscar el propósito
surge como un desafío para los dueños. De ahí surge tendencias como lo que son las empresas B y el sistema B en general, que es el que agrupa a empresas cuyo propósito va más allá de maximizar la utilidad de los dueños. Por ejemplo, ayuda a la comunidad, por ejemplo, ayuda a impacto a la sociedad, compartir en parte y de alguna forma sus utilidades con con alguna misión que se define y que además queda en los estatutos y que es certificado por una organización, que en Chile es el sistema B. Eso es ir más allá. No les digo que tengan que hacerlo, pero hoy día la buena empresa ve más allá de sus propias utilidades. Lo mismo con otros ejemplos, como el desafío 10X, que a mí me gusta citarlo como ejemplo. Tengo la suerte de tener tenemos como empresa varios clientes que están no solo certificados como empresas B, sino que también que forman parte de este desafío y que impone también algunas metas, y como su nombre lo dice, desafíos a sus dueños para equiparar o subir un poco los estándares en las buenas prácticas. El desafío 10X en particular, me gusta hacerlo presente, que intenta buscar y superar las brechas de ingreso que hoy día están definidos para ciertos rasgos como límites inferiores que pudieran hacer que las personas empleadas de la empresa entren en ciertas categorías, como por ejemplo de pobreza. Y el desafío dice que para certificarse ninguna empresa debiera remunerar a sus trabajadores menos de 22 veces brutas mensuales. Sube bastante la vara con lo que es el ingreso mínimo. Y tenía además otro tramo de desafío, que es que entre el que gana menos al que gana más dentro de una organización en ingresos brutos, no existe una brecha de más allá de 10x, de 10 veces. O sea, si ustedes se fijan acá, pasamos hace rato a hablar de llevar al día nuestros libros contables, pagar nuestros impuestos, tener las imposiciones al día. La buena empresa va mucho más allá. La buena empresa de alguna forma se diferencia y se caracteriza no solamente porque estén tranquilos y contentos sus dueños, sino que a través de la reputación, a través del bienestar que tienen los empleados y eso mismo genera estos efectos. Y fíjense que la buena empresa, que es la que hoy día se premia, y es la que hoy día le va bien, y les insisto, de alguna forma me encantaría que todos tuviéramos el propósito de ser una buena empresa, se viste con el ropaje jurídico de la sociedad. Y esta sociedad que define las leyes, y les hago ahí una anticipación de que esta no es una charla legal, así que no se preocupen de que no les voy a dar la lata con conceptos legales. La sociedad es el ropaje jurídico de la empresa. La sociedad como contrato que define la ley civil y que se especifica en la ley comercial, tiene un concepto jurídico que da alternativas para este ropaje. La empresa se viste de este ropaje y hay varios tipos de trajes que se puede poner la empresa dependiendo de lo que quieran hacer sus socios. Y con la gran característica, que esto es un principio a nivel mundial, de que la sociedad tiene personalidad jurídica propia distinta a la de sus dueños. Esto es súper importante para todo lo que vamos a ver más adelante, porque la sociedad, que es este ropaje de la empresa, al tener una personalidad jurídica propia, distinta a los dueños, significa que goza de los mismos atributos que gozamos nosotros las personas. Y esto, como que les voy a decir, espero que lo entiendan de una manera bien interesante y chora. Me gusta hacer el punto para además que sea un poco más entretenida la charla. Si María José y yo, por ejemplo, fundamos una empresa y generamos esta sociedad va a ser una nueva persona. María José, una persona, yo, otra persona, la sociedad, otra persona. Y fíjense que la persona que creamos tiene patrimonio propio e independiente distinto al de nosotros, que somos los socios. Y no solamente patrimonio, las sociedades como personas jurídicas tienen los mismos atributos que las personas naturales, excepto el de estado civil. Las personas jurídicas no se casan, pero las personas jurídicas tienen nombre, igual que nosotros, tienen patrimonio, igual que nosotros, tienen domicilio, tienen nacionalidad. Para el derecho gozan y tienen casi el mismo estatus que una persona natural, siendo personas ficticias. Por eso es importante lo que vamos a ver hoy día, porque a nivel de gobierno corporativo, la administración del patrimonio de un tercero, que es la sociedad, por mucho que sea yo el dueño, tiene aspectos importantes a tener presentes. Ciertamente que para elegir, y esto se los conversó mi colega con mucho detalle y con mucha experiencia además de parte de ella, para elegir entre los distintos tipos sociales hay que considerar una serie de aspectos.
María José y yo, si queremos hacer una sociedad, tenemos que fijarnos para ver entre cuáles elegimos, no solamente de la estructura, de cómo protegemos el patrimonio, qué tan cedible o no son los derechos, sino que también cómo lo vamos a administrar, cuáles son de alguna forma los balances que vamos a tener entre nosotros como dueños, eventualmente administradores, los factores tributarios, cómo vamos a administrar esto para tener cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias, pero además maximizar de alguna forma las eficiencias tributarias, especialmente en los grupos empresariales cuando yo separo por distintos RUT distintas actividades de mi empresa. Los factores laborales son muy importantes también. No es lo mismo hacer un holding o un grupo de empresas donde yo quiera a propósito dejar un concepto de unidad de empresa porque yo quiero hacerlo así, porque me conviene y porque le conviene a los trabajadores, a generar distintos RUT y distintos grupos de empresas a propósito para separar y de alguna forma perjudicar a unos u a otros. Esto tiene incidencia en los factores laborales, en múltiples aspectos que vamos a conversar, lo más importante aquí relacionados con gobiernos corporativos. Esta no es una charla ni de derecho tributario, ni laboral, ni de derecho social, así que no se preocupen. Y lo más importante que sí vamos a ver hoy día un poco más en detalle son los factores o aspectos estratégicos. Porque hablar de planificación es hablar de estrategia. Y estrategia se refiere a aspectos no solamente operacionales del día a día, financieros y comerciales. Se refiere también a aspectos, como lo dice acá la presentación, de cumplimiento normativo, de riesgo, pero también de planificación estratégica, de visión de largo plazo. De ver no solamente como dueños, como administradores, qué es lo que pasó el mes anterior, sino que además ver y proyectar cómo nos vemos de aquí a 3, 5, 8, 10 años más. Eso es lo que vamos a ver hoy día, de eso vamos a hablar y hay varias bajadas que quiero que consideremos. Y bueno, me imagino que les habrá también conversado ya como último recordatorio de la charla anterior que hay distintos tipos de sociedades. Les decía yo que la sociedad es el ropaje jurídico de la empresa y teniendo todo este variopinto ropaje a elegir, usualmente ustedes se van a encontrar más bien con sociedades de responsabilidad limitada, para aquellas sociedades donde están ustedes protegiendo su patrimonio personal, más cercano, más inmediato, sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones, en aquellos tipos de estructuras donde ustedes van a definir los gobiernos corporativos, los holding, donde van a meter la inversión y consolidar la inversión, sociedades por acciones operativas, donde van a tener los distintos giros operacionales separados por riesgo entre las distintas sociedades, y donde a través de otros contratos que no generan personalidad jurídica, como los joint venture, cuentas de participación, van generando negocios en particular. Eso lo vamos viendo, digamos, en un gráfico que vamos a ver un poquito más adelante para entenderlo. Otra diferenciación que no vieron las veces anteriores, pero que a mí me interesa mucho, es que las empresas no solamente se diferencian en su tamaño, en su forma, sino que también en su velocidad y en su ambición. Y esta es una diferenciación que nosotros hacemos, que no está en ningún libro de derecho, así que no se preocupen de buscarla, y también sale de otro tipo de consideraciones, la diferenciación entre una pyme y una startup. De ahí me gusta hacer esta diferenciación porque la pyme es la empresa que después de cierto tiempo se estabiliza, adquiere vida propia, de alguna forma se mantiene a través de sus propias ventas, su propio capital de trabajo, pero en algún momento se estabiliza su requerimiento de capital, su requerimiento de inversión, a diferencia de una startup, que es una empresa que nace con una ambición y hambre de crecimiento mundial, de impacto mundial, y donde por lo mismo nunca va a dejar intrínsecamente a necesitar tener más capital, de necesitar más capital. Y por lo mismo, cuando los clientes dicen tengo una startup y esta se estabilizó después de cierto tiempo, no requiere más capital, está vendiendo más o menos lo mismo, pucha, lamentablemente tu startup dejó de serlo y ahora es una pyme. No es una mala noticia, pero de alguna forma hay diferenciaciones importantes a tener y que en algunos aspectos de lo que vamos a hablar hoy día, vamos a hablar a temas que inciden tanto a startups como a pymes y vamos a hacer algunas diferenciaciones para que tengan presente. Ya ninguna es mejor que la otra, son todas distintas, pero hay cosas que van a aplicar de manera distinta, por ejemplo, para una pyme en relación a una startup, sobre todo lo que vamos a hablar de empresas familiares. ¿Ya? El primer punto importante que vamos a hacer dice relación con la sociedad y los grupos empresariales. Y acá les dejo esta diapositiva para hablar muy rápido y explicar que
Cuando ustedes como emprendedores formalizan su negocio, el primer paso es crear una sociedad. Y esa sociedad es la que desarrolla el negocio, toma su propio patrimonio, que es el que compromete frente a terceros. Por eso también les decía yo que el patrimonio propio de la sociedad es distinta del de los socios. Y lo que sucede cuando empezamos a desarrollar nuestro negocio es que muchas veces nos vemos necesitados de crear más de una sociedad para hacer nuestro negocio. Y así es donde se empiezan a crear las necesidades de grupos empresariales. ¿Y por qué se genera esta necesidad de separar sociedades o de crear más de una sociedad? Principalmente por necesidades de riesgo, acotar riesgo, separar riesgo. Esa es la razón más importante, no es la única, pero la más importante quizás, donde vamos a separar en RUT distintos tipos sociales para que el riesgo de una no contamine a la otra. También por razones y las razones que vimos anteriormente se repiten también, por aspectos laborales, por aspectos tributarios. Y lo que pasa usualmente en el emprendedor y el empresario que empieza a desarrollar su negocio, empieza a generar nuevas sociedades, es que al no tener una planificación preestablecida, empieza a generar literalmente sociedades una al lado de la otra con los mismos dueños. Y donde nosotros vamos a ver hoy día que el deber ser del desarrollo de los grupos empresariales es a través de la integración vertical, a través de sociedades operativas, controladas por una sociedad única, dueña de las operativas, y esa sociedad operativa concentrando el gobierno corporativo y además siendo de su propiedad de los inversionistas a través de sus propias sociedades. Este es el deber ser. Esto no aplica solamente a grandes empresas con grande patrimonio. Lo que yo les estoy diciendo es lo que usualmente hacen las empresas de nuestra zona incluso. María José les decía, yo soy penquista, nacido y criado, digamos, en la zona, trasplantado a Santiago hace alguna fecha, ya casi 15 años viviendo como santiaguino, ahora transitoriamente en la playa, pero santiaguino al fin y al cabo. Pero lo que les estoy mostrando hoy día no crean que es algo que aplica solamente a los grandes grupos empresariales. Lo que tenemos acá en esta diapositiva puede aplicar muy bien a una empresa donde, por ejemplo, el giro operativo, digamos, por ejemplo, la confección y venta de algún producto, se complementa y se separa con distintos routes y distintos giros de otra sociedad que, por ejemplo, tiene el transporte, ¿ya? O la venta de otros productos que, por su naturaleza y por su riesgo, tienen que separarse. Por lo tanto, el hacer esto y la consolidación a través de estos holdings que vienen a través de esta casilla que está al medio, nos sirven para ordenar, consolidar y dar mayor eficiencia a esto, y no necesariamente tiene un mayor costo que lo que vimos antes, que hacer la sociedad una al lado de la otra. ¿Qué es lo importante para esta charla? Que la charla de directorio, no nos perdamos de foco, es el gobierno corporativo. ¿Cómo administramos esto para abajo? Y acá es donde empezamos a hablar y retomamos lo que nos comentó Amalia en la última charla, dándole una profundidad distinta, que es tener claridad, si lo teníamos antes en relación a la empresa, el gobierno corporativo, más aún en los grupos empresariales, en los grupos de empresas o en los holdings empresariales, de cómo distribuir y administrar los distintos estamentos de nuestras empresas para la mayor creación de valor, no solamente de los dueños, sino que también de todos los involucrados en la empresa. Y aquí es donde están y conjugan y tienen distinto valor en distintos momentos. La junta de accionistas, usualmente más concentrada en el holding empresarial. Directorio, también muchas veces concentrado y casi exclusivamente ubicado en el holding, en la sociedad matriz, donde la administración de alguna forma delegada a las otras empresas lo está de una manera mucho más desconcentrada. Las empresas operativas, como ustedes ven acá en esta diapositiva, si bien son sociedades por acciones, no tienen muchas veces una junta accionista operativa, porque la que opera es la junta del holding. Tampoco un directorio, solamente un delegado administrador que aterriza o baja los designios de la administración del holding, y que es la que a través de estos ejecutivos o ejecutores de órdenes se van materializando los designios del gobierno corporativo. Ahora, ¿qué es lo importante para lo que nosotros estamos conversando hoy día? Estamos hablando de directorio. Dentro de las buenas prácticas para el funcionamiento del directorio, es importante distinguir y separar lo que es el rol del directorio, cuáles son sus tareas, cuál es su nivel de involucramiento,
en relación a la estructura del directorio, cómo funciona, de qué manera se involucran los distintos estamentos de la empresa, con lo que es los procesos del directorio. Básicamente, cómo se reúne, cada cuánto tiempo, cómo toma las decisiones, cómo involucra a terceros dentro de sus mismos procesos. Eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Donde además ¿cómo se llama? El directorio opera muchas veces a través de comités que se van empoderando a través de algunos directores particulares fuera del directorio en algunas tareas específicas del gobierno corporativo. Y es así como a través de estos procesos del directorio, estas tomas de decisiones, diferenciamos lo que es el directorio de los comités. Y volviendo un poco a esta diapositiva anterior, vamos precisando cuáles son los roles que tiene que tomar cada uno de los involucrados. Muchas veces en las empresas se mezclan los roles, se confunden, naturalmente porque al comenzar muchas compañías no tienen recursos, ni tienen tampoco la idea o la planificación de hacer estas diferencias. Y el mismo dueño, por lo tanto, es el que, siendo dueño de las acciones de la empresa, además es el administrador de la empresa, es el que tiene a su cargo el gobierno corporativo, es el que toma las decisiones dentro de la empresa, es el que planifica estratégicamente en la empresa y además es el que lleva a cabo las tareas de la empresa. Es el que ejecuta en el día a día, es el que está vendiendo, es el que está cobrando, es el que está literalmente en la postventa, tiene todos los roles. La buena diferenciación y la buena práctica en la buena empresa implica separar roles, implica tomar en las funciones que correspondan para las personas que correspondan los roles adecuados, los roles respectivos, y además implica separar los distintos momentos y procesos. El directorio como tal, y eso también lo vieron en la definición probablemente con Amal en la charla anterior, el directorio como tal tiene un rol de gobierno corporativo que es estratégico. El directorio funciona como tal cuando se reúnen como directorio. Y en efecto, para lo que vamos a ver en esta charla, el ser director de por sí no tiene mayor trascendencia cuando no está actuando dentro de su directorio. Todas las facultades que la ley le da a los directores, todos aquellos derechos, garantías, prerrogativas que la ley le otorga a los directores, se lo da principalmente a los directores cuando están en sesión de directorio, sesionando como directores y tomando acuerdos como directores. La responsabilidad de los directores nace y de alguna forma está acotada, con algunas excepciones bien específicas, a lo que ocurre dentro del directorio. Por eso es importante que no solamente las empresas tengan el directorio, sino que además el directorio actúe como tal. Está muy, y de alguna forma esto es bien reiterativo en algunas empresas, muy de moda, sobre todo hoy día que tenemos las limitaciones de modelización, que bueno, estamos todos más que claros con ello, pero está muy de moda hoy día a través del teletrabajo, conectar, tomar decisiones rápidas, no documentar, ni siquiera repasar muchas veces los quórum mínimos para que se puedan tomar decisiones. Y esto nos afecta no solamente en la oponibilidad de nuestros acuerdos como directores frente a terceros, como bancos, por ejemplo, que muchas veces ni siquiera se cumplen las formalidades para que nos den o de alguna forma sea ejecutable algún tipo de acuerdo, sino que además no se toman los tiempos para generar los procesos necesarios para que el directorio cuando funcione tenga y de alguna forma tenga su propósito cubierto, pero además su finalidad y se puedan cumplir sus acuerdos. Y eso es lo importante también de tener presente, que el directorio actúa como tal y los directores tienen su responsabilidad cuando son directores actuando dentro del directorio. Pero también tienen estas otras funciones como miembros de comité. Y la finalidad del comité, como les decía yo, es que el director pueda de cierta forma bajar y poder bajar junto con más directores o el gerente general a el día a día de la empresa, a través de los comités. Y a través de los comités, sin sesionar en directorio como tal, poder apoyar y ayudar en los temas que puedan ser de interés de la empresa, que básicamente, y los comités más importantes, y acá les hago presente que un mismo director puede participar de más de un comité, en los comités de estrategia,
¿Qué es la estrategia? Que lo habíamos conversado también en la charla anterior y que hoy día lo reforzamos. La planificación estratégica es ver dónde queremos que la empresa esté de aquí a cierto tiempo, cómo la vemos, cómo nos proyectamos, qué es lo que tenemos que hacer para llegar a ese propósito, cómo nos programamos y que muchas veces quedamos cortos en la planificación. El establecimiento de metas, el establecimiento o revisión de nuestros planes de negocio, de nuestro Canvas. El comité estratégico es fundamental en la empresa y la planificación estratégica es parte de los elementos que la empresa y la buena empresa debieran poner dentro de los objetivos principales de definición y actualización recurrente de su gobierno corporativo. Lo mismo en relación a las operaciones. El rol de los directores es fundamental en el apoyo de las operaciones, del día a día. ¿Qué pasa con el abastecimiento? ¿Qué pasa con la logística? ¿Qué pasa con las mantenciones? El uso de recursos. El día a día, que es distinto a la estrategia, complementario pero distinto, separado, llevado de manera independiente, pero ambos complementarios. Lo mismo con el comité financiero, los aspectos financieros que ayudan a la empresa a tener su buena salud en el día a día y en sus proyecciones, donde se les permita tener claridad de cómo está su estructura de capital de trabajo, su patrimonio, de qué manera está hoy día sano, sin riesgo de mediano o largo plazo, cómo están estructuradas sus deudas, cómo está hoy día el capital de trabajo compuesto, lo debo, es propio, cuáles son nuestras fuentes de financiamiento. Del comité financiero surgen las necesidades, por ejemplo, de aumentos de capital, de la búsqueda de financiamiento a través de terceros, de la búsqueda de socios para crecer, a través de los designios del comité financiero se van planificando esas cosas. ¿Para qué decir el comité comercial? La estrategia de venta, cuál es nuestra propuesta de valor, cómo nosotros desarrollamos los productos, cómo los testeamos, el cómo y de qué forma nos damos a conocer, cuáles son los canales comerciales. Y si ustedes se dan cuenta, estas 4 preguntas, estos 4 aspectos, son los aspectos principales de la planificación y que tienen que ser vistos en la gestión del gobierno corporativo. Acá no estamos viendo, no hemos hablado todavía, creo que no lo vamos a hablar porque no es lo que nos compete en esta charla, del cómo nos fue el mes anterior, cuál es nuestro estado de resultado y cómo está nuestra caja. Eso es súper importante. Pero ese es el desde. El buen gobierno corporativo se preocupa de estos temas. Y se preocupa de esto, ya sea que lo ven y lo analizan junto con la alta administración durante el directorio o en los comités. Y la gracia de esto, estimadas y estimados, es que no es necesario tener una estructura compleja de administración y gobierno corporativo para implementar todas estas cosas. El mismo dueño, el mismo gerente, el mismo administrador, el mismo director puede preocuparse de esto. Y fíjense que todos estos aspectos en su conjunto son los que nos permiten a nosotros tener la planificación estratégica. La definición comercial junto con la estrategia y las operaciones es la que pueda llevar a que desde el punto de vista financiero tomemos la decisión de buscar una ronda de financiamiento. Las habilidades que puedan darnos o las percepciones que surjan del comité comercial junto con la estrategia nos pueden ir dando las definiciones de qué mercados ir abriendo en nuestra expansión internacional, que es uno de los aspectos que hablamos en alguna de nuestras charlas anteriores. La definición a través de las operaciones nos van permitiendo ver cómo crecer en cuanto a nuestros recursos humanos, qué necesidades tenemos. Tenemos necesidades operativas, tenemos necesidades a través de proveedores, desarrollamos internamente capacidades de proveedores, las externalizamos, buscamos por fuera, cuáles son nuestros canales de venta, a propósito de comité comercial. Entonces, todos estos factores y elementos que vemos como comités son los que nos ayudan a nosotros a la toma de decisiones y es lo que nosotros debemos desarrollar como buena práctica dentro de nuestro gobierno corporativo. Cuando tenemos un holding a través de el holding empresarial vinculado y bajado a cada una de las empresas operativas. Y es de ahí donde nosotros tomamos este concepto que hemos hablado y que hemos desarrollado de alta administración o alta dirección, donde el directorio va tomando ciertas definiciones y se preocupa de estas temáticas y la medida que revisa y chequea y evalúa y tiene un check a cada una de estas definiciones, vamos viendo y vamos de alguna forma validando que tenemos una muy buena alta administración, ¿ya? Una alta dirección. ¿De qué manera el directorio ha hecho sus definiciones estratégicas?
de qué manera esta definición estratégica también ha bajado o ha sido desarrollada por la gerencia general. Recuerden que el rol del directorio es distinto al rol de la gerencia. La gerencia o el gerente, que esto también lo vieron con Amalia probablemente, o seguramente en la charla anterior, el gerente ejecuta los designios y las decisiones del directorio. ¿De qué manera están hechas estas definiciones estratégicas por el directorio? Que de alguna forma lo vimos anteriormente. ¿Y de qué manera la gerencia general ejecuta y lleva a cabo este designio de las políticas y de la estrategia? ¿De qué manera el holding de empresas o este grupo de empresas abarca a todas sus empresas operativas y hace una bajada de esta definición estratégica? Cómo esta bajada se queda plasmada en cada una de las empresas operativas con sus propios giros. Yo les comentaba que la separación de giro y la separación de root entre distintas empresas de un holding tiene varios propósitos y varias definiciones, varias razones de ser. Separar riesgos, que el riesgo de una no contamine a otra, pero también que lo bien o mal que le haga una, que le vaya a una, no afecte lo bien o mal que le vaya a la otra, a fines de ver si eventualmente un negocio que yo pensaba que me iba muy bien, la verdad es que lo estaba subsidiando con otra empresa y con otro de mis giros y con otro de mis actividades. Y por lo mismo el separar a través de operaciones distintas en root distintos me permite no solamente identificar y separar bien los riesgos, que el riesgo de una no afecte el riesgo de otra, que la tributación de una que tenga que ser distinta a la otra no haga más ineficiente, pero también que los resultados de una y de otra se diferencien por lo que cada una hace o no hace y que no se mezclen necesariamente por estar juntas. Y bueno, la alta administración también se preocupa del liderazgo, y este es uno de los aspectos que vamos a reforzar hoy día, el liderazgo en la alta administración, el liderazgo que no solamente va en el líder, gerente general, ejecutor, sino que también permea toda la organización. ¿Cómo hacemos esta planificación corporativa? ¿Cómo llegamos a esta constitución de este holding? ¿Y qué factores tenemos que tener presentes? Y ahí como se ven todos como muy entretenidos en esta diapositiva y el planificador casi como que le está pasando bien, pero usualmente esto es lo que lleva a muchas empresas a tener muchos problemas, a buscar la necesidad de asesorarse, porque la planificación de ir de este grupo de empresas hermanas que están una al lado de la otra con los mismos dueños, a llegar a un holding corporativo, podemos cruzar no solamente muchos desafíos estratégicos, sino que también nos podemos enfrentar con otros desafíos legales que puedan eventualmente significar una contingencia. Porque pasar a tener un holding empresarial y pasar a consolidar a través de una empresa holding distintas empresas operativas genera desafíos no solamente desde el punto de vista societario de la estrategia, sino que también tributarios y entre otros laborales. Y por eso que para partir y las definiciones que se deben ir tomando dentro de la planificación corporativa es primero tener bien definida de qué manera está hecha, y si no está hecha hacerla, la planificación estratégica de la empresa. ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué es lo que queremos de esto? ¿Para qué estamos armando un grupo de empresas? ¿Qué interés o intereses son los que queremos satisfacer con esta planificación? Y esto implica no solamente ver y revisar qué es lo que está haciendo cada una de las empresas de manera individual, sino que en su conjunto. Buscar esta estrategia en 360 grados. La planificación estratégica considera no solamente a la empresa o a una empresa en particular, sino que a todas en su conjunto. Buscar cuál es la mejor estructura y cuál es la mejor estructura de cada uno de estos roots o de estas empresas y cuál es la mejor forma o la forma más eficiente de consolidarnos en un holding. Y acá anticipando uno de los elementos más importantes de esto, es buscar lo que se denomina en el derecho, y especialmente en el derecho tributario, la legítima razón de negocios. Porque no basta con tener claro mis objetivos de planificación estratégica, ni haber considerado todas las empresas del grupo, ni tener todos los factores de eficiencia para generar estos grupos empresariales separando riesgos, eficientando la separación, sino que al no tener y justificar una legítima razón de negocios, puedo ser incluso objeto de una fiscalización de impuestos internos y que a través de esta mejor asignación de recursos, de acciones, a través de un holding, ser objeto en una fiscalización de un giro de impuestos y por lo tanto de un efecto sumamente adverso a lo que yo perseguía.
la legítima razón de negocios se define básicamente, y esto no es complejo de buscar y de obtener, se define como un proceso donde la reestructuración y el orden que le estoy dando no obedece exclusivamente a motivos donde yo persiga evitar el pago de impuestos. Es decir, que la legítima razón de negocio no obedece solamente a la planificación tributaria, no obedece solamente a tener y pagar menos impuestos, sino que obedece a planificar de manera más eficiente el gobierno corporativo, obedece principalmente a planificar la sucesión en la empresa, obedece a tener una estructura más eficiente para la búsqueda de financiamiento, obedece a buscar y obtener un gobierno corporativo más profesional, obedece, por ejemplo, a tener y de alguna forma consolidar resultados en una sola empresa y que eso me permita tener mayor salud o higiene financiera frente a terceros, frente a la banca. Entonces, la legítima razón de negocios implica no solamente buscar esto y justificar esto en una mayor eficiencia tributaria. Y esto es importante tenerlo presente porque no solamente tiene una consecuencia adversa buscar solo eficiencias tributarias, sino que además el no buscar estos otros fines o propósitos dentro de mi planificación me puede generar que el resultado de mi planificación no sea el que yo quiero o el que yo quería o el que busca la satisfacción de mis intereses. Por eso es importante buscar esta razón, tenerla para el fin tributario, para la justificación que me va a pedir obviamente la autoridad, pero también dentro de mi planificación como un elemento importante. ¿Por qué estoy buscando esto? ¿Para qué? Y acá los límites legales, al menos para esto, que es donde yo tengo que tener cuidado de que si no planifico bien, puedo verme expuesto a consecuencias legales, y consecuencias legales que no significan solamente que me llame la atención o que puedo significar, puede muchas veces esto significar incluso que tenga que pagar una multa o que esté en el extremo cometiendo un delito tributario. Y los límites de la planificación, tal como nos lo estamos viendo, son la evasión, la elusión, el abuso de las formas y también la simulación. Y parte de lo importante tener presente, estimadas y estimados, es que cuando la ley define esto, no solamente nos da las definiciones legales que acá están resumidas como conceptos, esta no es la definición legal que está acá, pero es un concepto, sino que además la ley y la autoridad tributaria básicamente nos da catálogos de figuras usualmente recurridas, que para ellos son significativas de abusos, de elusión, de simulación o de evasión. Y estas figuras que la ley denomina, o el Servicio de Impuestos Internos denomina como esquemas tributarios, son los que tenemos que de alguna forma evitar para que nuestra planificación no caiga en alguna de estas figuras. Evasión de impuestos, yo creo que a todos les suena, el no pagar algo que debo pagar, estoy consciente de pagar, y que esto lo hago a través de medios ilegales, pues. Positiva de inferir un daño, ¿ya? La ilusión, que consiste, a diferencia de la evasión, en el uso de una serie de medios legales, a diferencia de la anterior, la ilusión es a través de medios legales, para reducir conscientemente el pago de impuestos que debo pagar, ¿ya? A través de algún tipo de abuso. Y acá una tremenda diferencia que a lo mejor ustedes no puede que les suene lo que les diga, pero que les llame la atención, y cuál es que hasta hace algún tiempo, y específicamente menos de 10 años, la elusión no era una figura ilegal en nuestra ley. La evasión lo era, lo sigue siendo, lo va a seguir siendo, pero la elusión dentro de las reformas tributarias, especialmente la introducida en nuestra legislación en el año 2014, genera que esta figura que antes era bien, no digamos bien vista, pero era aceptada y era buscada de elusión, hoy día termina siendo ilegal y que permita al Servicio de Impuestos Internos fiscalizar y eventualmente tener consecuencias adversas como contribuyentes, ¿ya? Básicamente multas y pagar, digamos, penalidades por estas operaciones. El abuso de las formas que muchas veces se hace para
no solamente para defraudar a acreedores o para evadir algunas responsabilidades, sino que también para tener evitar consecuencias perniciosas en las obligaciones laborales, y obviamente que la simulación, donde a través de ciertas operaciones que en la práctica se ven y en la vida real se ven de alguna forma, pero que tienen un fin oculto muy distinto. Esos son los límites de la planificación, y una buena práctica de gestión y de planificación corporativa y de planificación estratégica implica tener estos límites presentes al hacer toda mi planificación de mi estructura empresarial, pero además de mi gestión de gobierno corporativo, de mi directorio, de mi holding y de mis empresas operativas. Como les decía yo, este límite se ve reflejado en la facultad que tiene el impuesto interno, el Servicio de Impuestos Internos, de revisar ciertas actuaciones. De acá, lo entretenido de esto para el Servicio de Impuestos Internos es que al servicio le da un poco lo mismo qué es lo que ustedes hacen en la medida que paguen impuestos. Porque el Servicio de Impuestos Internos no tiene facultades para decirle, oiga, tiene que deshacer o queda nulo su acto. La verdad que Impuestos Internos dice, esto no está bien, le paso la multa, o debe haber pagado más impuestos, páguelos, le paso la cuenta. Pero acá no es que el Servicio de Impuestos Internos les diga, tiene que hacer tal o cual operación, tiene que deshacer o su acto ha quedado nulo. No son facultades de la autoridad. Pero sí decir, sabe que lo que hizo implica que usted pague una multa o pague impuestos que dejó de pagar. Y eso es lo interesante de esto. Ahora, no solamente debo prever y anticipar las consecuencias de eventuales fiscalizaciones y para cumplir la legítima razón de negocio por temas tributarios, sino que también por aspectos laborales. Básicamente lo que es la figura del único empleador, donde a través de una norma que todos ustedes deben al menos haber escuchado alguna vez, por estar yo con cierta configuración y cierta operación en la práctica dentro de mi grupo de empresas, se puede entender que todos los empleados de los distintos RUT de mis empresas, la verdad que tienen un único empleador, y eso tenga ciertas consecuencias que a lo mejor yo quisiera evitar, como por ejemplo la constitución de un solo gran sindicato entre todas las empresas, no obstante que son empresas separadas y distintas. Y si bien esto no es automático, requiere una declaración anterior de un juez principalmente, los aspectos a considerar, analizar y bueno, ver si queremos o no que se den son la dirección única laboral común, es decir, que los distintos empleados de distintas empresas, de distintos RUT, que tengan incluso distintas operaciones, tienen una misma persona que dirige su quehacer, una misma persona para los distintos RUT, y que además no solamente sea la misma persona, sino que a las distintas personas trabajadoras de los distintos RUT se den ciertas condiciones de similitud o complementariedad entre ellas que haga ver como que en la práctica son parte de un solo controlador o de una empresa en común. Importante tener presente porque una mala planificación puede generar un efecto no deseado y obviamente que si estamos hablando de planificación estratégica, estos aspectos son muy importantes a considerar. ¿Ya? Separar adecuadamente la dirección, separar adecuadamente las funciones, el mando, parte de la planificación estratégica. Y así es como nosotros hoy día vemos que una buena planificación y tomar las precauciones adecuadas nos permiten, a pesar de no ser, o a lo mejor de no tener un gran grupo empresarial, sí poder separar a través de distintos RUT las operaciones y los riesgos de distintas empresas, separando además los riesgos y protegiendo o resguardando, cautelando los patrimonios que queramos cautelar. Vemos en este ejemplo, que es un ejemplo muy típico de una empresa operativa, operativa de distribución, supermercados y otros. Ejemplo que fue de un cliente nuestro en el pasado, donde al partir esta planificación, este empresario o esta familia empresaria tenía un solo RUT a través del cual hacía todas las operaciones. Tenía la logística, su centro de distribución, los supermercados, el transporte, la prestación de servicios, la mantención. Incluso el mismo RUT que hacía todo era dueño y administraba los inmuebles de todas las operaciones. Y donde a través de la planificación y la distribución de los riesgos y hacer más eficiente la distribución de
del patrimonio, y a través de una buena planificación y una buena gestión del gobierno corporativo se logra este holding, donde además están los dueños separados por sus sociedades de inversión, donde se consolida la propiedad de la empresa y del grupo y los resultados y los estados financieros en la empresa que acá aparece como empresa ABC, Sociedad por Acciones. Empresa ABC para caracterizar o reflejar acá que está por un lado inversiones AB y por otro lado inversiones C, ¿cierto? Que ven arriba que tienen además la característica delimitada, que para efectos de protección de patrimonio tiene una causa y un efecto muy distinto al resto de las empresas operativas, incluso de la holding, donde empresas ABC además tiene dos grandes empresas en las cuales separa ciertos riesgos. Por un lado el inmobiliario, el patrimonio está en un rol distinto y solo, y de alguna forma separado y no conectado con el riesgo de las demás operaciones. Y la sociedad de operaciones, donde tiene por un lado la comercialización, la distribución, logística, transporte y prestación de servicios. La separación de RUT, asignación de trabajadores, alocación de riesgo, alocación de activos y gestión, de alguna forma planificada estratégicamente desde arriba, pero con distintos administradores o distintos perfiles en lo que es la gestión y lo que es la planificación en cada uno de estos grupos. La gestión del patrimonio inmobiliario está a cargo de una persona que, si bien tiene claro lo que hace el resto, su único fin es buscar el patrimonio inmobiliario propio o de terceros para la gestión del negocio, donde a través de locales comerciales arrendados o subarrendados incluso, ayuda y complementa la gestión del resto de las empresas, donde su complemento es el gerente de la parte operativa, que a su vez tiene designados los jefes o encargados de cada una de las áreas operativas en particular, pero que todos conversan, son parte de la misma planificación, pero cada uno tiene su propio propósito, su propia finalidad, sus propias atribuciones. Y donde el gobierno corporativo de todo está en el holding, que es la empresa ABC que está acá en esta diapositiva. Y desde ahí se planifica hacia abajo, de ahí se van dotando de facultades y de alguna forma de atribuciones a cada uno, se les van dotando también de tareas y que se les van después pidiendo, y esta planificación que hace la empresa holding a largo plazo es la que después, a través de la ejecución de esta planificación y el desarrollo, van viendo si se cumplen o no los frutos. ¿Ya? El tener aquí también esta división y esta distribución permite, de cierta forma, poder separar, como les decía yo, los riesgos, pero también poder identificar y separar, en caso de oportunidades de negocio, cómo ir materializando algunas ventas o compras, en la medida de que el día de mañana quisieran, por ejemplo, los dueños de la empresa deshacerse o desprenderse de alguna parte de esta empresa, por ejemplo, la distribución o los servicios, simplemente venden esa unidad de negocio y no afecta necesariamente en la propiedad del resto del grupo de empresas, el resto de los RUT y el resto de la asignación de patrimonio. Ahora, les decía yo que dentro de la planificación y dentro de lo que estamos viendo como parte de nuestro quehacer empresarial, tenemos también ¿cómo se llama? La empresa familiar como uno de los elementos más importantes dentro de esto. ¿Y por qué? Usted puede que le suene medio raro hablar de familia o empresa familiar en el contexto que estamos hablando de estrategia y de directorio 2. Porque ciertamente hay una incidencia que a lo mejor ustedes no saben, pero que es sumamente relevante. En Chile, más del 90% de las empresas son familiares. Fíjense esto. Es más, según estudios y estadística pura y dura, el 70% del Producto Interno Bruto de nuestro país y del empleo está dado por empresas familiares. ¿Ya? ¿Cuál es el gran tema acá de la planificación de la empresa familiar? Y aunque ustedes no lo crean y que suene como raro decirlo, tan solo el 65%, y esta es una estadística bastante optimista, pero tan solo un 65% de la empresa familiar llega a segunda generación. Miren lo que es eso. Y tan solo, y se estima que un 10% de la empresa familiar pasa a tercera generación. Y esto se grafica en aspectos, digamos, de que el fundador que desarrolla el negocio
y que espera que esto trascienda. Lamentablemente la trascendencia no llega mucho más allá de la tercera generación. Esto ha hecho que dentro de la planificación y dentro de la estrategia y dentro del gobierno corporativo se trate el tema de las empresas familiares con ciertas particularidades. Son las que vamos a conversar brevemente acá. ¿Ya? En primer lugar, ¿por qué son buenas las empresas familiares? Más que ventajas o desventajas, son características positivas o características negativas. Lo bueno de la empresa familiar, y que es algo propio de la familia, es el afecto que existe entre los distintos miembros de la familia para desarrollar un negocio. El afecto, la afinidad, la mayor comprensión entre los miembros de la familia, la aceptación, fíjese usted, de la autoridad, especialmente en la primera generación donde el patriarca es quien dicta las normas y casi como un fundador único, apoyado ciertamente por su núcleo familiar cercano, es el que va tomando las decisiones. Y acá esto mismo va a través del el desarrollo de los valores familiares, va impregnando a la empresa de todas las características que vimos al comienzo, que son las características de la buena empresa. Ahora, también como un aspecto positivo, pero también negativo, es que la empresa familiar permite tener mayor flexibilidad en el trabajo, en los horarios y también en la administración y gestión de los recursos financieros. Porque al haber más confianza y haber más cercanía, permiten, digamos, que la caja de la empresa no se estrese tanto, que quizás lo que es la administración del tiempo sea más favorable para los miembros de la familia. Y por último, también aspectos de confidencialidad propios de ser una organización donde el núcleo familiar es lo que manda. Altas desventajas. O sea, estas ventajas tienen ciertamente una serie de desventajas que se reflejan casi como un espejo. Porque si decíamos que existía mucho afecto en las relaciones de familia, tenemos por el otro lado como desventaja que existe una escasa delegación de facultades, porque todo lo manda de alguna forma el patriarca. Y a la medida que esto va creciendo, va sucediéndose, se va manifestando también en las segunda y tercera generaciones, en las empresas con los hermanos y los consorcios de primos. Muchas veces las empresas familiares además se desarrollan por inercia de echarle para adelante y seguir con el plan del fundador. Por lo tanto, muchas veces no existe realmente una planificación, menos estratégica y mucho menos de modelo de negocio. Muchas veces nosotros como asesores le preguntamos a los empresarios familiares si les suena el concepto de planificación estratégica de Canvas, se quedan mirando, no tienen ni idea. La verdad es que muchas veces se mueven por inercia las empresas familiares, ¿ya? Y por mantener o de alguna forma mantener y seguir con la visión del fundador, del patriarca. Lo mismo también como desventaja, que se puede ver muchas veces como algo que es innato o propio de la inercia, es la falta de profesionalización y de capacidad gerencial. Y muchas veces esto se refleja además en la poca disposición de profesionalizar a través de terceros ajenos a la familia. Y esto implica que sea, primero, muy difícil traer capacidades profesionales de afuera, porque realmente muchos ejecutivos ven que hay ciertos límites naturales al no ser familiar, o donde además se vean ciertas disputas entre las mismas familias cuando el patriarca o alguno de los miembros familiares privilegia la formación de alguno de sus miembros en perjuicio del otro, y por lo mismo esto también tiene aspectos que juegan muy en contra de la planificación de la empresa familiar. La falta de organización interna, así como era algo bueno el tema de los horarios, también es algo malo para la empresa familiar. Muchas veces no hay horario. Es un gran tema que en las empresas familiares, sobre todo cuando el patriarca involucra a los hijos, no existen los almuerzos familiares los días domingos. En realidad, para el patriarca y los hijos son almuerzos de trabajo. Y eso también trae, muchas veces, conlleva a que algunos miembros de la familia tomen cierta aversión a la empresa familiar, justamente porque la empresa priva a su familia de la experiencia familiar, ¿ya? Y justamente es esta empresa en la que se pone entre medio de la familia y sus miembros de la familia, ¿ya? Y por lo mismo también como se van de alguna forma solventando o
sucediendo a través de la familia es que la existencia de los puestos heredados muchas veces es un contrasentido y una desventaja porque no permite, como decíamos, la profesionalización, el tiraje y la subsistencia de la buena familia. Y una de las grandes desventajas y de alguna forma amenazas para las empresas familiares es la falta del plan de sucesión, donde la sucesión ocurre después de una tragedia, de una desgracia, de un imprevisto, y donde no solamente no está el plan, sino que además no está la preparación del sucesor, o las reglas o las normas que debieran ocurrir para que esta sucesión no afecte a la empresa. Planificación no solamente desde el punto de vista operacional, sino que también desde el punto de vista impositivo. En Chile, como en muchas partes del mundo, los impuestos de la herencia se pagan de contado. Y se pagan de contado sobre patrimonio que muchas veces no está reflejado en la caja o en la liquidez de los herederos. Entonces, la falta de preparación también implica que sea una de las razones por las cuales, digamos, no se logra esta sucesión de la empresa familiar y que de la primera a la segunda generación pasen tan pocas, pero de la segunda a la tercera menos todavía. Ahora, esto, si hacemos una comparación en la empresa, en la buena empresa como hemos visto, donde el dueño gerente, digamos, tiene el rol ejecutivo, en la ¿cómo se llama? En la empresa familiar, esto se va viendo a través del fundador, los hermanos y después los consorcios de primos, que son los que van heredando y van justamente tomando la batuta en la empresa. ¿Y cuál es el gran problema acá? Que es parte de los problemas de planificación, que ya vamos a ver cómo se soluciona. Que el fundador, primera generación, hace lo que quiere, porque él es único, por así decirlo, y el que lo rodea puede o no escuchar, delega poco, pero él toma las decisiones. La segunda generación, entre los hermanos crecieron juntos muchas veces, tienen la misma cultura, mismo papá, mismo mamá, muchas veces, pero se crían juntos, se conocen, se han peleado y de alguna forma han vivido juntos. Los primos, la mayoría de las veces, sobre todo las empresas familiares, no crecieron juntos, no se criaron juntos. Entre todos los primos no tienen ni los mismos papás ni las mamás, y por lo mismo tienen distintas culturas, y por lo tanto hacerlos conversar y hacerlos ponerse de acuerdo es muy difícil. ¿Cómo evitamos el desastre en la empresa familiar y la planificación corporativa y cómo lo que estamos viendo hoy día de gobierno corporativo nos ayuda a la planificación? Por un lado, el consejo de familia y por otro lado, el protocolo familiar. El consejo de familia es un órgano que existe fuera de la sociedad, fuera de la empresa, y que de alguna forma se asimila a la junta de accionistas, donde la familia empresaria está representada. Y fíjense, es importante acá porque hasta ahora hemos hablado de las empresas familiares, pero en realidad el término moderno o el término tingente es la familia empresaria. Y el Consejo de Familia es el que tiene como primera finalidad proteger a la familia en sus relaciones familiares. ¿Ya? Es una instancia formal, no solamente una reunión, no es echar la talla una vez al año entre toda la familia con el abuelo al medio, sino que es un órgano que bien llevado y bien administrado tiene formalidades, tiene actas, tiene documentos, tiene protocolos, que son los que van ayudando a través de 3 tareas principalmente. Y esto es importante también tenerlo presente. A nosotros como empresa nos ha tocado ayudar a formar consejos de familia y ayudar a formar protocolos familiares, que es lo que ayuda a tener empresas familiares sanas y que puedan sucederse en el tiempo a través de las generaciones. El Consejo de Familia ayuda y decide y toma las definiciones estratégicas para buscar la resolución de conflictos. De alguna forma tiene la tarea de conciliación y de armonía familiar. También de una tarea educativa o formadora, de ir yendo o definiendo qué talentos identificar y de qué manera los va ayudando y potenciando para la mejor administración de la empresa familiar, así como también legislativa o normativa, que el Consejo de Familia va dictando los documentos y protocolos para la buena gestión de la empresa familiar. Y dentro de esto está el protocolo familiar. Y el protocolo familiar es muy parecido al pacto de accionistas que vieron con mi colega Amalia en la charla anterior. El protocolo familiar no es otra cosa que un documento que regla, norma y es oponible, es vinculante y es obligatorio para efectos de la familia que quiera involucrarse en la empresa.
ciertamente que como cualquier contrato puede no ser cumplido, digamos, pero que el que quiera entrar a la familia, estar en la familia, tiene que adherir a él para poder ser parte de la empresa, y ciertamente que este tiene por objeto regular la buena relación entre la familia para la buena administración de la empresa. Y es por ello que el protocolo contiene todos estos elementos: la historia de la empresa, cuál es la misión, visión y valores esenciales de la familia y de la familia, cómo se manifiestan en la empresa. Muchas veces está la historia del fundador, del patriarca, cuáles son sus definiciones estratégicas, pero además definiciones familiares, como qué es lo que se propone, cuáles los valores y cuál es la cultura de la empresa, de qué manera se define este plan de educación y formación, cosa de que exista una cultura de la empresa de educar a la familia para que sea parte de la empresa, y esto ocurra de manera planificada y no improvisada, de manera que exista también, no exista esta aversión de los miembros de la familia más chicos a participar en la empresa. La definición en el protocolo familiar del gobierno corporativo de la familia, el consejo de familia, que va de la mano o en paralelo al directorio de la empresa. Lo mismo con los comités y la definición de la alta administración, lo que hemos visto, estas definiciones estratégicas, ¿ya? Resolución de conflictos, muy importante, cómo la familia va a resolver sus conflictos de familia en sus relaciones de familia para con la empresa, y además cómo se otorga este pacto para que sea obligatorio para aquellos que debiera ser obligatorio. Ahora, el penúltimo tema que vamos a tocar en nuestra charla, y que creo que estamos bien en los tiempos, pero estamos ahí pisándonos los talones, es el liderazgo en la alta administración. Porque no solamente debo yo ser capaz de buscar y proveer de los cargos, de buscar y de alguna forma planificar a mi empresa, sino que también poner en la alta dirección y en la alta administración a personas que tengan ciertos requisitos que permitan el buen desarrollo de la empresa, que se mantengan y se cumplan los valores, que se vayan generando las buenas sinergias y que se cumpla todo esto de la buena empresa. Y por ello es que tenemos que buscar las características del líder. ¿Qué es un buen líder? ¿Quién es un buen líder? ¿De qué manera el líder tiene ciertas características? Y acá es donde nosotros definimos esto, una definición que tomamos de la doctrina, no es invento nuestro, pero que se repite y que ciertamente el tomar estas recomendaciones nos ayudan a la buena empresa. El buen líder se rodea de personas que son buenas y mejores que el líder en las cosas que el líder no sabe hacer. El líder y el buen líder se rodea de gente buena en lo que el líder no sabe hacer. Se ayuda a complementar de buenas competencias. El buen líder es proactivo. El líder es intuitivo. El líder deja desarrollar los talentos. El líder da espacio de crecimiento. El líder es aquel que de alguna forma promueve el desarrollo de talento, incentiva, motiva. El líder sabe negociar. El líder, por sobre todo, sabe escuchar activamente. Sabe liderar pasivamente. El líder es empático y el líder es humilde. Y todo esto se ve y se refleja, digamos, en lo que nosotros debemos buscar para nuestra dirección, para nuestra alta dirección, qué características debe tener y cómo buscar directores o miembros de directores o directivos de nuestra empresa que tengan ciertas características, porque usualmente nosotros escuchamos que busquemos al MBA, al tipo experto en finanzas, el que sabe de fierro, pero debemos saber mezclar todas estas competencias duras o características duras con otro tipo de competencias. Y acá es donde están estas 10 características del liderazgo que debemos buscar en las personas que estén en la alta dirección. El director que elegimos o la persona para la alta dirección debe tener un buen liderazgo, debe ser bueno en la comunicación, debe ser una persona empática. Ya hablamos del tema del liderazgo y la comunicación. El buen comunicador es el comunicador pasivo, el comunicador que comunica sin tener que decir mucho necesariamente. El líder es empático, el líder se pone en los zapatos del otro. El líder es formador, es decir, el líder se preocupa de formar talentos, de buscarlos y formarlos. El líder busca el crecimiento, y el crecimiento propio y de todo lo que los rodean. El líder, por lo tanto, no es mezquino en solamente acaparar él y en la generación de valor.
el líder y de alguna forma el director que buscamos además tiene que ser capaz de trabajar en equipo, no solamente con los pares, sino que también con los dueños de la empresa y también, por sobre todo, con los colaboradores de la misma. El líder tiene que saber negociar, y saber negociar significa saber entender el valor del ganar-ganar, saber ponerse los zapatos del otro, saber buscar los intereses de las personas, saber entender el valor del acuerdo y saber también negociar y saber decir que no, saber cuándo decir que no, saber cómo decir que no y dejar la razón buena para volver a negociar el día de mañana, porque el líder y el director siempre va a estar negociando y encontrándose con las mismas personas. No puedes decir no y dejar mal a la relación. El director y el líder es creativo, sabe sacar elementos de valor para mejorar los acuerdos. El líder además tiene que ser flexible, sabe que para conseguir su objetivo tiene que buscar formas y ceder en aspectos donde ese ceder le puede mejorar el resultado. Y el buen líder además tiene bien claro cuáles son los principios de ética que lo rigen. Y ética no solamente como normas profesionales que rigen a un grupo de personas y que los mantienen común y que usualmente, si bien en Chile no son obligatorios los colegios profesionales, los códigos de ética muchas veces vienen de los desarrollos profesionales, pero además dentro de las prácticas éticas de la industria en la cual nosotros nos mantenemos. El líder y el buen líder sabe cómo comportarse, conoce estas normas éticas y además las impone, de alguna forma las da a conocer a la organización y sabe que son un requisito observarlas para la buena práctica empresarial. Y esto no es, el buen líder no solamente es definido y es elegido, digamos, también es retribuido. Y acá ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo se retribuyen a los directores? ¿Cómo retribuyo yo a este líder que está en mi organización? Y acá definimos, y esto es bastante sencillo para ver acá, que la retribución de los directores no solamente a través de la dieta del director o este pago o remuneración, sino que hay formas, y muchos de ustedes se preguntarán, si no tengo plata para pagarle a un director, ¿cómo lo hago? Pero bueno, hay distintos tipos de remuneración o de incentivos. Están los incentivos colectivos, que es decir, se planifican y se dan a todos los directores por cumplir ciertas metas. Pueden ser bonos, por ejemplo, en relación a la productividad general de la organización. Pero también hay incentivos individuales, es decir, que pueden ser distintos de un director a otro. Como son, por ejemplo, la dieta, que muchas veces el tener ciertos directores nos puede costar más caro, pero porque lo vale la pena, escapan o exceden del ámbito dentro del cual usualmente buscamos nuestros directores. Podemos también remunerar con ciertos incentivos que están alineados o asociados a la propiedad de la empresa, stock options principalmente, ¿ya? Que stock options son la opción de adquirir participación en la empresa donde están actuando los directores. También otro tipo de gastos que antes se usaban mucho, que hoy día ya está un poco pasado de moda, como por ejemplo reembolsar estos gastos de viaje, de comida, o a lo mejor ¿cómo se llama? Ponerle un chofer con autos, eso pasaba antes, hoy día no mucho. Pero no piensen ni crean que las estructuras de remuneración o de compensación de los directores solamente a través de la dieta que se le entrega mes a mes para asistir a las sesiones. Existen formas creativas y diversas de motivar y de involucrar talento y liderazgo dentro de sus gobiernos corporativos. Ahora, y esta es la parte más seria de la charla, obviamente, y la voy a pasar un poco más rápido porque ustedes ya lo vieron con Amalia, pero tenemos que repasarlo. ¿Qué es la responsabilidad? El director no solamente es retribuido, es un líder, sino que los directores también tienen responsabilidad en la organización. Y si bien principalmente la responsabilidad está dada por lo que el director acuerde dentro del directorio en el ámbito de sus atribuciones, igual es importante tener presente que hay ciertos ámbitos de su responsabilidad que pueden ser ejercidos o hechos valer fuera del directorio, fuera de la reunión de directorio. ¿Cuál es el estándar general acá que aplica, digamos, de manera general y obligatoria para la sociedad anónima, pero que de manera un poco más flexible para otros tipos sociales? Es la culpa leve. Esto significa que los directores responden por sus actos y están obligados a actuar de la misma forma y con la misma diligencia que actúan o se ocupan en sus propios negocios. Por lo tanto, y ese estándar es bastante transversal en la responsabilidad legal, al menos en Chile y en casi todo el mundo,
que es que lo que muchas veces se denomina buen padre de familia, en definitiva que el director en la empresa tiene que ponerle el mismo empeño a la empresa como le pone sus propios negocios, ¿ya? Ahora el director responde frente a los dueños, responde frente a terceros, que no son los dueños, responde además entre sus propios directores. Y acá lo importante es que el deber al final del director es siempre estar informado. O sea, antes de tomar una decisión, antes de ir al directorio, debe informarse, debe votar informado, debe votar absteniéndose de los conflictos de interés, es decir, que debe velar por los intereses de la empresa por sobre sus intereses cuando actúa como director. Por lo tanto, si es que él ve que en alguna decisión hay un conflicto de interés, su deber es abstenerse y mencionar lo que se abstiene, y de esa forma queda circunscrita la responsabilidad del director. Esto es muy importante porque los directores responden personalmente de manera ilimitada con su patrimonio, es decir, no tienen un límite como si lo tienen los socios, los accionistas, y además todos los directores, cuando han tomado una decisión de directorio, responden entre sí de manera solidaria, es decir, responden todos por la actuación de todo el directorio, individualmente por la actuación de todos, solidaria e ilimitadamente. Sumamente importante, esto responden más que los dueños de la empresa. Ahora, los directores y gerentes también tienen normas que pueden regularse, en el caso de las sociedades por acciones, puede ser si no se regula en la misma que la sociedad anónima cerrada, pero puede regularse y de alguna forma perfilarse en una forma un poco más baja, más tenue, lo mismo que la sociedad responsable limitada, pero si es que no se regula de manera particular, y por eso es importante asesorarse, la responsabilidad es la que les acabo de decir. Y acá fíjense que el directorio responde no solamente por lo que hacen ellos, sino que también por lo que hacen ciertos ejecutivos. Y acá lo importante es ser proactivos y prever, buscar los protocolos y de alguna forma capacitar a la organización. Y en materia de cumplimiento normativo, ustedes lo vieron con Amalia de manera muy somera y acá lo vamos a reiterar también someramente, la persona jurídica que es la empresa, nosotros decíamos que tienen características casi iguales a una persona natural, también cometen delitos las personas jurídicas. Esto, si se lo hubiese dicho hace 15 años atrás, probablemente me dicen que estoy loco, porque en realidad era así. Los delitos en Chile solo se podían cometer hasta cierto tiempo atrás por las personas naturales, no por empresas, pero desde la dictación de una ley que viene junto con un paquete de cosas que obligatoriamente tuvimos que hacer para tener un estándar OCDE, alzamos y mejoramos nuestro estándar y las empresas también cometen delitos. Y es por eso que surge la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y esto nace para actuaciones que comete la empresa y que están, hoy día son 14 delitos, hay 2 más de los que están acá, pero básicamente la empresa responde, la persona jurídica como tal, frente al lavado de activos, financiamiento al terrorismo, cohecho, receptación, negociaciones incompatibles y apropiación indebida, que son, junto con la administración desleal, ciertos delitos específicos que vale la pena conocer, la corrupción entre particulares, que es como el cohecho, pero entre personas particulares, que es muy fácil de cometer, y los otros delitos que vienen un poco del caso Corpesca, que es la contaminación de aguas, delitos asociados a la cadena productiva en ciertos productos que están en veda, ¿ya? Lo mismo que la pesca ilegal en el lecho del fondo marino y ciertos procesamientos de alimentos, de recursos hidrobiológicos sin autorización o sin evitar su origen. Y hay un par de delitos que vienen de la pandemia que es relacionados con no forzar el trabajo durante el estado de excepción cuarentenas o toques de queda, y además el obtener ilícitamente ciertos beneficios económicos del estado de excepción. Cuando estos son cometidos por la empresa puede sufrir estas sanciones. La más terrible es que la disolución de la persona jurídica. En Chile se abolió hace mucho tiempo la pena de muerte, no así de las personas jurídicas. Las personas jurídicas pueden dejar de existir por una sentencia judicial, la disolución. La prohibición de celebrar actos o contratos con el Estado, multas, pérdidas de beneficio. Las multas son altas, hasta un poco más de 21 millones de dólares, dependiendo de la conducta, la reiteración y otras cosas, no es cualquier comisión. Y obviamente pago de ciertas prestaciones a beneficio fiscal, ¿ya? Entre otras cosas. Y esto es importante porque la persona jurídica responde cuando hay cierto grado de conocimiento o involucramiento de la alta dirección. No vamos a entrar en este detalle porque lo vieron con Amalia, pero para ello, y una forma y una práctica empresarial de no incurrir en esto,
es a través del compliance y básicamente a través del modelo de prevención del delito, que es, según esta ley que sanciona y que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es la forma de poner una cortapisa o mejorar la responsabilidad de la persona jurídica en la comisión de estos delitos. ¿Ya? El modelo de prevención del delito es una serie de protocolos, acciones, reglamentos y, en definitiva, un documento donde se prepara y de alguna forma se regula algunos aspectos de la empresa y además se capacitan a las personas que puedan verse involucradas en esto para que sepan cómo actuar frente a ciertas exposición al riesgo de la comisión de ciertos delitos. Ahora, no vamos a entrar en detalle porque lo vieron con Amara, como les decía yo, pero esto también desemboca nuevamente en las buenas prácticas y en los códigos de buenas prácticas corporativas, ya donde tenemos nosotros el código de ética de la empresa, donde se definen estas buenas prácticas empresariales, se definen las conductas que están prohibidas en la empresa, se definen los conflictos de interés, por ejemplo, cómo enfrentar un conflicto de interés, el trato con la autoridad, a través del MPD, la regulación de la relación con los proveedores, sobre todo si el cliente o el proveedor son empresas del sector público, y en general a través de políticas que se van no solamente implementando, sino que también socializando en la empresa, se van acotando la responsabilidad. Ahora, y nos quedan 5 minutos de charla, ¿cómo concluimos esta charla de Directorio 2? ¿Hasta dónde llegamos acá con nuestra nueva capa de responsabilidad? Primero, la importancia de la planificación estratégica y la planificación en la empresa. No basta con decir me está yendo bien, crecemos y sigámosle metiendo giros a la empresa o hagamos más empresa para el lado, porque eso no responde, digamos, a la mayor eficiencia ni no solamente a nivel de utilidades, sino que también a nivel de tributo laboral, de propósito y lo que yo quiero hacer digamos, en la sociedad. Considerar que la buena empresa no basta con tener una sociedad constituida, sino que también hoy día el desafío es ser una buena empresa. Y la buena empresa, como les decía, es la empresa proactiva, es la empresa innovadora, es la empresa sustentable, es la empresa responsable. Y es la empresa que tiene propósito. Y busquen su propósito y desafíense a eso. También buscar el buen gobierno y la buena planificación llevan no solamente a que la empresa crezca, sino que la empresa además sea rentable y sea atractiva para terceros. Y además, en el caso de la empresa familiar, nos ayuda a la continuidad de la empresa, a que se perpetúe de alguna forma la visión del fundador. Y esto implica además no solamente planificar bien, sino que también elegir bien a los directivos, elegir a los directores, tenerlos contentos, una buena compensación y además bien clara la responsabilidad de los directores y bien acotada y bien definida a través de los distintos modelos normativos que tiene la ley para prevenir la responsabilidad de la persona jurídica. Ahora, y ya después de harto rato de hablar y un poco seco, vamos a las preguntas, María José, y bueno, y de todos los asistentes, amigos y amigas. Pues. Ahí está Pablo, está cansado. Voy a tomar agua. No, súper bien, Pablo, como siempre. Muchas gracias. Tómate ahí un airecito mientras tenemos algunas preguntas que vamos a hacer, pero vamos a mostrar ahora por unos minutitos, a ver el código QR, si es que podemos compartir Excelente. pantalla para quienes Dejaron quieran. en mi pantalla, ¿cierto? Sí, si quieres un par de minutitos puedes descansar, no hay problema. Super. También vamos a mostrar aquí el código QR exacto, lo que les pedimos toda la semana. Pueden escanear la imagen, los va a mandar directo al grupo de WhatsApp. En el grupo vamos a tener ahí el apoyo necesario para entregarles la información referente a que el curso que acaba de dictar Pablo queda grabado y se va a subir a la plataforma de Eprende. Aproximadamente, siempre decimos que son unas 24 horas, ya va a poder estar en la plataforma junto con la diapositiva que el relator nos mostró y también con la evaluación. Pablo, queríamos súper buenas las preguntas. Sí, pedir si les puedes soplar un poquito de qué se tratan las preguntas de la evaluación que tienen que hacer ahora. ¿Qué temas puntuales? Mira, las preguntas están bien fáciles, son preguntas de selección, es decir, no hay que elegir sino una, y son todas preguntas que dicen relación con aspectos que hemos visto acá, sobre aspectos de directorio, sobre buenas prácticas, habilidades de los directores, formas de remunerar o retribuir a los directores, características del líder,
y van a cachar al tiro que están ahí, pero bien. El que escuchó va a cachar. Si alguien quiere hacer solamente ver la PPT y después responder, creo que va a responder la mitad mala. Si estuvo Ah, prestando entonces atención, están fritos, están fritos. si prestaron atención, se sacan todo un 7. No, estupendo. Ya, nos queda súper claro. Nada, despedirte, Pablo, porque ahora vamos a hacer esta parte ya con los chicos, que es bien breve, que los vamos a ayudar con la evaluación, etcétera. Agradecerte como siempre tu participación, la charla fue súper clara, los chicos claramente les gustó porque después empezaron a subir las preguntas, así que muchas gracias, Pablo, como siempre. Ahí si quieres unas Gracias, María palabras para José. despedirte. Sí, muchas gracias a todos y todas que estuvieron atentos a esta charla. Espero haberla hecho entretenida para esta hora y día de la semana. Muchas gracias a Working Place, a María José por tener esta tremenda animación además y bueno, a Corfo que es además el que nos Sí. ayuda a que estemos todos juntos. Así que muchas gracias y buenas noches a todos. ¿Ya? Cuídense. Gracias, muchas gracias, Pablo. Ahí despedimos a Pablo Acevedo, él nos dio la habitual, el habitual curso y hombre, ya nos despedimos. Agradecemos a todos los que estuvieron en este nuevo curso del viaje en Directorio 2. Agradecemos nuevamente a Pablo Acevedo de la firma Flores Acevedo, que siempre está con nosotros apoyándonos. Les comentamos que ya la próxima semana vamos a tener una novedad porque vamos a realizar la vitrina del viaje del emprendedor, que es otra instancia. Así que les vamos a estar avisando por el grupo, estén atentos a las redes sociales de Working Place, LinkedIn, Instagram, Facebook, vamos a estar por ahí informando todo y nos despedimos. Como equipo les agradecemos y los dejamos invitados a que tomen esos 10 cupos del diplomado que tiene un súper descuento. Agradecemos la participación como siempre y nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias. Chao, chao.